Ayer la Presidenta de la Nación, en una cadena a las 9 de la noche, anunció la llegada al Congreso de la Nación del nuevo proyecto de Código de Procedimientos Penales para la Nación. Está con nosotros el diputado nacional Luis Petri de Mendoza, de la UCR. Gracias por estar con nosotros, Luis, muy amable. No, gracias a vos, Luis, por la invitación. Primera impresión ideológica, yo decía un poco en broma, un poco en serio. Ayer la Presidenta con la reincidencia como agravante, la no puerta giratoria, la expulsión de los extranjeros, digo, ¿se divorció ideológicamente de Zaffaroni y Justicia Legítima? Sí, claro. A primera vista, después de escuchar el anuncio por cadena nacional, uno da cuenta de que, en definitiva, hay un borrón y cuenta nueva de lo que había venido escribiendo ideológicamente en materia de seguridad del kirchnerismo. Te doy un caso. Nosotros en la provincia de Mendoza, yo soy autor, propuse una ley de ejecución de la pena, propuse la modificación al régimen de prisión preventiva y fui fuertemente cuestionado por el kirchnerismo, que nos acusaban en ese momento de hacer demagogia punitiva. Decían que en definitiva no queríamos solucionar el problema de la inseguridad, sino simplemente que estábamos levantando banderas que no solucionaban los problemas de inseguridad que se vivían en la provincia de Mendoza. Ayer la Presidenta de la Nación ratificó muchas de las medidas que nosotros veníamos desde hace mucho tiempo reclamando, que tenía que tener un código procesal penal para la nación argentina, un atraso de muchos años, que bueno, que con este anuncio se concreta. La cuestión es para qué se concreta. Porque todos estamos de acuerdo en que es necesario agilizar los procedimientos. La verdad que causas que duren 4, 5, 7 años no afianzan la justicia. También estamos de acuerdo en que hay que bajar la tasa de impunidad. Tenemos el 97% de los delitos que se cometen en la República Argentina quedan impunes, ya sea porque no se esclarece el hecho delictivo, ya sea porque prescribe la causa. Digo, y esto alienta la inseguridad, esto alienta la impunidad y en definitiva la desconfianza del ciudadano frente a la justicia. Ahora, ¿te parece que, digamos, hay que ver el articulado, hay que analizarlo minuciosamente? ¿Puede haber alguna trampa, como se sospechó en el fin de semana, de que haya un intento de lavar de responsabilidad de futuros hechos de corrupción política? Bueno, yo lo que creo es que, claro está, que ingresar en el sistema acusatorio y salir de este sistema mixto o inquisitivo que tenía el viejo código ya tiene una significación muy importante porque empodera a los fiscales, que van a ser quienes dirijan la investigación, que van a ser quienes lleven a cabo todas y cada una de las investigaciones dentro del proceso penal. Conceptualmente podemos estar de acuerdo. Claro. Ahora, lo que tenemos que ver, Luis, es qué fiscales van a llevar a cabo esta dirección de la persecución penal pública, esta dirección de las investigaciones en el proceso. ¿Van a ser los fiscales de Gil Carbó? Van a ser los fiscales militantes amigos del poder. Esto es lo grave del nuevo código. Y ahí es donde nosotros le encontramos algún sentido para garantizar impunidad. Porque o bien este código está bien intencionado y lo que busca claramente es mejorar y agilizar los procedimientos judiciales, o bien lo que está buscando es garantizar impunidad. La Presidenta ayer leía el artículo 120 de la Constitución Nacional, que se refiere al Ministerio Público, pero omitió, o por lo menos no se detuvo, a la hora de considerar que la segunda palabra que menciona después del Ministerio Público es independiente. La palabra independencia está fuertemente cuestionada en el Ministerio Público de la Nación, que aparece como un apéndice del Poder Ejecutivo. O veamos lo que ocurrió con Lázaro Báez. Se inicia una causa de lavado de activos y se termina imputando a Elas Carifarina y se aparta arbitraria y discrecionalmente por parte de los fiscales que responden a Gil Carbó al principal sospechado de haber cometido los actos de lavado, que era Lázaro Báez. Digo, estos van a ser los fiscales que de alguna manera van a tener que aplicar el nuevo Código Procesal Penal en un Ministerio Público que, claro está, al no reformarse la ley del Ministerio Público, se producen subrogancias que ya la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que son ilegales. Los procedimientos de nombramiento de los fiscales subrogantes, la Corte dijo que eran ilegales y en definitiva se produce un mecanismo de nombramiento y de remoción que está fuertemente cuestionado. Claro, ahora es muy interesante, digo, filosóficamente, al menos a uno no le caben dudas de que el sistema acusatorio es el que debe imponerse. El punto es, con estos fiscales y un sistema acusatorio, ¿está garantizada la verdadera voluntad de investigar? Bueno, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Digo, ¿alcanza solamente la modificación de una norma procesal, de una norma instrumental, para modificar los magros resultados de la justicia federal argentina? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no solamente alcanza con una norma de procedimiento que acorte los procesos, que acorte los tiempos, los plazos, sino que además es necesaria una profunda reforma en el sistema judicial argentino. Entre otras cosas, la modificación de la ley del Ministerio Público, para garantizar la independencia de este Ministerio Público, para garantizar que el ingreso sea de aquellas personas que en definitiva tienen vocación por realizar investigaciones con total imparcialidad y para garantizar que en definitiva los procesos de sustitución y de remoción sean conforme a la ley y no arbitrariamente como vienen ocurriendo. ¿Cristina sepultó como modo de pensar el derecho penal el garantismo?
Yo creo que por lo menos, le dio la espalda en el día de ayer. Ahora bien, creo que tiene alguna dosis de realidad respecto de lo que viene ocurriendo. La consideración de la reincidencia, nosotros venimos diciendo que es necesaria. No se puede juzgar a un delincuente sin mirar su pasado. No se puede juzgar a un delincuente sin mirar su actividad delictual previa y las condenas y su paso por el sistema. Porque ese paso por el sistema demostró la ineficacia del sistema a la hora de resocializarlo. Entonces tiene que ser merituado y tiene que ser tenido en cuenta. Y nosotros nos encontrábamos en la discusión del Código Penal donde llamativamente y de un plumazo se la sacaba y no se merituaba los antecedentes penales de la persona a la hora de ser sometida a proceso. Bueno, esto es una buena noticia. La conmoción social a la hora de, como causal optativa del recupero de la libertad, a la hora de considerar la prisión preventiva. En el 2010 nosotros lo presentábamos en Mendoza. Nos trataban prácticamente de fascistas a la hora de presentarlo. Y hoy resulta que la Presidenta de la Nación lo incorpora como una causal optativa del recupero de la libertad. El empoderamiento de la víctima es trascendental. Claro. Ayer presentábamos con Julio Cobos un proyecto para fortalecer los derechos de la víctima en el proceso penal. Es trascendental porque de lo contrario se produce lo que se denomina la revictimización secundaria. ¿Por qué? Porque no solamente la víctima es víctima del delito, sino que después es víctima de ese proceso que la tiene tras un largo peregrinar, muchas veces sin condena, donde tiene que revivir en innumerables oportunidades el trauma del delito y en donde, claro está, en la mayoría de los casos, la sentencia que se obtiene, lo único que consagra es la impunidad. ¿Tienen expectativas de que se someta a un debate parlamentario en serio o creen en una sanción express? Bueno, nosotros esperamos que... Primero queremos ver el texto, porque hay cuestiones que son centrales. Por ejemplo, si se agilizan los allanamientos que nosotros venimos sosteniendo, hay que incorporar los últimos fallos de la Corte que autorizan incluso a la celebración de allanamientos sin orden judicial si se encuentra debidamente fundado en el expediente. Si se incorpora tecnología, por ejemplo, el ADN. Los viejos códigos autorizaban a las extracciones de sangre y la verdad que es inexplicable que con los avances de la tecnología no se autoricen las extracciones de muestras de ADN a los fines identificatorios, particularmente teniendo en cuenta la altísima tasa de reincidencia que nosotros tenemos y que a partir de esta muestra de ADN podría disminuirse significativamente. Tenemos que ver si en definitiva se incorporan procesos especiales como los de flagrancia. En la provincia de Mendoza, con procesos de flagrancia en la actualidad, en 21 días se está condenando a una persona. En 21 días tenemos una persona que después de cometer el delito es condenada y por lo tanto nos parece que si vamos a modificar un Código Procesal Penal pretendiendo que rija por los próximos 10, 15, 20 años, más allá de las modificaciones parciales que se le tienen que hacer, tenemos que, en definitiva, igualar al menos los estándares que se están legislando en las provincias argentinas en materia de procedimiento. A propósito del tema de la flagrancia y los extranjeros, no me quedó claro, hay que ver el texto, obviamente, si se prevé la expulsión o el extrañamiento, como dijo la Presidente, del extranjero en situación de irregularidad respecto de su residencia y la flagrancia o uno u otro caso. Por lo que nosotros escuchamos ayer, todavía no vemos el texto, la verdad es que lo que se prevé, que es el extranjero en situación irregular, esto es, que ingresó indebidamente al país o que permanece indebidamente en el país, que está constatada y está declarada esa situación de irregularidad en el país, comete un delito en flagrancia. En esos casos no es ninguna novedad porque la propia ley migratoria actual establece que a mitad de condena una persona se puede ejercer el derecho de extrañamiento o bien cuando se produce la condena y procede los beneficios de la libertad condicional también se puede producir el extrañamiento o bien durante el procesamiento si la situación es irregular y en definitiva no tiene derecho al acceso de la probation. En esos casos también hay posibilidad de ejercitar el extrañamiento. Aún con procesamiento. Exactamente. Eso lo prevé el artículo 64 de la Ley de Migraciones, con lo cual no es una novedad significativa, me parece que tiende a atender a una demanda de la sociedad respecto de los delitos cometidos por personas extranjeras en el país, más que, en definitiva, una solución concreta. La herramienta la tienen. Y lo que llama la atención es que se trate en el marco del Código Procesal Penal y no en el marco de la discusión de la Ley de Migraciones. Allí debería, porque es una ley de fondo. Sí, claro. Allí debería darse la discusión, que no nos negamos a darla, pero me parece que es el marco adecuado para discutir la política migratoria argentina, la Ley de Migraciones y no un código de procedimientos como el que se establece. Miremoslo políticamente, en el marco de unificación a los sopapos del Código Civil y Comercial, ley electoral propuesta en reforma por Jorge Landó, limitación de la responsabilidad civil de los funcionarios ya aprobado, ahora Código de Procedimientos. ¿El kirchnerismo quiere dejar un plexo de normas distinto para que el que llegue el 10 de diciembre de 2015 tenga otro marco normativo? En el caso del Código Procesal Penal pareciera producto de un gobierno en retirada que
pretende y busca garantizarse impunidad a partir de fiscales adictos al poder actual. Esta es la sensación que uno tiene. En el caso de las otras normas, la verdad que al no ser fruto del consenso político, al no ser fruto de un debate maduro entre oficialismo y oposición, la verdad es que la permanencia en el tiempo está fuertemente sospechada y discutida, digo, porque necesariamente este debate el próximo gobierno lo va a tener que dar respecto de qué Código Civil y Comercial se sancionó en la actualidad y qué normas de procedimiento van a regir las futuras causas penales. Hablemos de política más en general. ¿Cuánto te molesta la foto de Sergio Massa con Cano en Tucumán? Y yo creo que es una foto que genera confusión. Digo, creo que es una foto que no fortalece al espacio UNEM. Digo, me parece que es una foto que, lejos de fortalecer este espacio de construcción plural como es UNEM, lo debilita y por lo tanto me parece que hay que darle certeza, certidumbre y previsibilidad al electorado y estas fotos no contribuyen porque el electorado UNEM está expectante de la conformación de una potente fuerza política no peronista y cuando se producen estas fotos con Massa, en definitiva, terminamos descolocando ese electorado que dentro de UNEM muchas veces algunos aparecen cercanos a Massa o cercanos a Macri, pero lo cierto es que UNEM tiene un proyecto político propio y eso es lo que creo que tenemos que poner en valor. ¿Cómo cobista una foto de Cobos y Massa es imposible? Mirá, nosotros tuvimos, Julio se ha sentado con todos los candidatos a presidente desde el verano para acá, y no tiene problemas en sentarse para planificar y proyectar políticas de Estado. Digo, me parece que los que tienen la responsabilidad y los que están en carrera presidencial tienen que hacer acuerdos mínimos respecto de presupuestos en educación, en seguridad, en vivienda, en infraestructura. Pero más allá de eso, claro está, hay diferencias notables, claro está, hay formas de conducir, de administrar distintas, y por eso se produce una competencia electoral en distintos espacios políticos. Gracias por haber venido, diputado, muy amable. No, gracias a vos. Así seguimos en Infobae TV. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.